bienvenidos en esta noche. Los hermanos que están también escuchándonos en esta noche por internet, por algún teléfono, va un saludo para todos ellos. Y hermanos, en esta noche vamos ahí sí que con las lecturas que vamos a tener en la palabra de Dios, vaya usted ahí sí que contestando esta pregunta. ¿Estás creciendo espiritualmente? Es una pregunta donde uno lo debe de contestar conscientemente de lo que uno está haciendo y de lo que uno está viviendo. Así es que vamos a buscar ahí en 1 de Pedro, capítulo 2. Versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué dice? Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En la Biblia, en la palabra del Señor, encontramos muchas preguntas que va dirigido precisamente a nosotros, los que queremos llegar al cielo, que va dirigido, que va con un propósito bien definido, como por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia y les dice de esta forma: examinaos a vosotros mismos, dice, si estáis en la fe. ¿Qué quiere decir eso? Dios, Él espera ver de usted y de mí que estemos pero bien conscientes de lo que estamos haciendo. Dios, cuando a usted lo llamó del mundo para traerlo acá a la iglesia, Dios no estaba pensando en jugar, Dios no estaba pensando en dejarlo a usted tirado. Dios se encarga, hermanos, de darnos lo necesario, de darnos su palabra, de darnos de su espíritu, de darnos de su poder, para que nosotros podamos crecer en el Señor. El problema es que de tanto que recibimos, tanta palabra que escuchamos, que recibimos, hay quienes que no le ponen interés y sentido a lo que escuchan. Por eso es de que no llega el crecimiento espiritual. Pero Dios espera ver de que usted crezca y que yo crezca en las cosas de Dios. Eso espera ver Dios de usted. Cuando habla precisamente, hermanos, cuando habla el Señor Jesucristo acerca de la parábola de la cizaña y del trigo, dice de esta forma: dejen crecer lo uno y lo otro, hasta el tiempo de la siega se hará la separación. ¿Qué quiere decir eso? Que así como la cizaña crece, también el trigo debe de crecer. En nuestros días, muchos líderes o muchos pastores se esfuerzan para que la iglesia crezca tal vez en número. Eso es bueno, pues ahí estamos, que la iglesia crezca en número, está bien. Hay otras iglesias que se esfuerzan para que sus miembros crezcan, pero económicamente. Eso sí está grave, pues, porque la visión de Cristo no es eso. La visión de Cristo es que usted crezca, pero en lo espiritual. Lo material son cosas añadiduras que no se le da mayor importancia en las Escrituras. Al contrario, la palabra del Señor habla cuando acerca de los bienes materiales, de las riquezas. Dice que procura decirles a los hermanos que tienen sus posibilidades, que son ricos, que no pongan su confianza en las riquezas injustas, dice, sino que sean ricos en fe, dice.
O sea, el interés del Señor, el interés de Dios no es que uno crezca en las cuestiones materiales. Esas son añadiduras. El Señor fue claro en decir: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. A eso se refiere a lo espiritual. Y las demás cosas, ¿qué dice? Serán añadiduras. Hoy en día mucha gente, muchos pastores, muchos líderes enseñan a sus miembros que son hijos del rey, por lo tanto deben de tener en abundancia, si Dios se lo añade a usted, ahí estamos. Pero lo que más le debe de interesar a usted y a mí es que crezcamos espiritualmente. Por eso la pregunta, hermanos, que pusimos o que puse ahí en las pantallas: ¿estás creciendo espiritualmente? Porque estamos oyendo palabras, estamos oyendo mensajes, estamos recibiendo un conocimiento, estamos recibiendo de parte de Dios. Hay quienes que se les pega esa enfermedad que se les reconoce como hidrocefálida, ¿va? Y esa enfermedad de hidrocefálida es aquellos niños que crecen que la cabeza les crece. Eso les pasa precisamente a muchos creyentes en nuestros días. Muchos cristianos que llegan a la iglesia, se les pega esa enfermedad espiritualmente. Ahí andan con el conocimiento, ahí andan con la cabeza. Por eso el apóstol Pablo dice: el conocimiento, ¿qué dice? Hincha. Pero el amor edifica. Edifica. Entonces, en estos versículos, hermanos, que acabamos de leer, para que usted crezca espiritualmente, para que yo crezca en las cosas de Dios, escuchen lo que el apóstol Pedro nos recomienda, que es importante para nosotros. Versículo 1 dice: desechando pues, ¿qué dice? Primer estorbo para crecer espiritualmente. Por lo tanto, nosotros que queremos crecer espiritualmente, dice que debemos de desechar toda malicia. ¿Dónde está el estancamiento en la vida de muchos creyentes? O como dicen, el stand-by, como quien dice, se quedan parados, ni para adelante ni para atrás se quedan, pero en un stand-by. ¿Dónde está el problema? Mucha malicia. Se vuelven tan cuestionadores. Por eso el Señor recomienda que nosotros debemos de ser como niños. Como niños. Y un niño lo cree. Por eso, en realidad, hermanos, nosotros los que estamos aquí parados frente a ustedes, nos esforzamos en hacerles llegar el mensaje como manda las Escrituras. ¿No se imaginan ustedes, hermanos, la aflicción que tenemos, la necesidad que presentamos delante de Dios para hacerles llegar a ustedes un mensaje? O sea, no son ocurrencias, pues. No venimos aquí, vamos a ir a decirles a los hermanos algo, alguna ocurrencia. No. Detrás de todo esto hay una aflicción. Eso me lo comprende bien los siervos de Dios que están presentes hoy. Hay una necesidad de transmitirles a ustedes la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque aquí no estamos jugando. Hemos tomado las cosas de Dios tan en serio. Entonces dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía. Oigan esto, la hipocresía no lo deja crecer a uno espiritualmente. Envidias. La envidia precisamente es por los aspectos materiales. Eso es lo que se da hoy en nuestros días. Aquel compró un carro último modelo, pues yo también voy a comprar uno para andar en la misma altura. Eso nada que ver. Lo que el Señor espera ver de usted y de mí es que crezcamos espiritualmente. Y ya voy a explicar qué es eso. Dice: envidias y todas las detracciones, dice. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿qué dice? Oigan eso, hermanos.
Desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada. ¿Se han dado cuenta ustedes, hermanos, que los niños, los bebecitos, para pedir tienen que llorar? Sus llantos son movidos la madre a atenderlos, porque su llanto, su lloro hace que se pueda ser atendido. La buena pregunta es, ¿usted dobla rodillas para que siga habiendo palabra de Dios aquí, hermano? Si usted es de aquellos hermanos que dobla rodillas para que haya palabra de Dios aquí, usted es de aquellos que desean la leche espiritual no adulterada. Usted es de aquellos que desean la palabra de Dios. Bendito sea Dios, hermanos. Dios nos ha dado su palabra hasta el día de hoy. Dios, como escuchábamos el día domingo, Dios siempre nos ha servido mesas. Dios siempre nos ha dado nuestro alimento. Dios siempre nos ha dado nuestro maná. La buena pregunta es, ¿y usted sigue alimentándose? ¿Sigue fortaleciéndose? ¿Y sigue creciendo? ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿O uno está así en stand-by? ¿O uno está estancado? Dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué dice? Oigan eso. El crecimiento que la iglesia o que nosotros debemos de tener es para salvación. Usted debe de crecer, yo debo de crecer. ¿Qué cosas son las que deben de crecer en nosotros? Hay algunos versículos muy especial, muy ideal para este tema de esta noche, hermanos. Busquemos allí en Colosenses 1:9, dice. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros, está hablando el apóstol Pablo, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría. ¿Y qué dice? Oigan esto, la iglesia debe de crecer, debemos de crecer en esa sabiduría espiritual. La iglesia debe de crecer en esa inteligencia espiritual. La iglesia debe de crecer en el conocimiento de su voluntad. Cuando usted está creciendo espiritualmente, se puede darse cuenta cuando usted se enfrenta ante la adversidad, cuando usted se enfrenta ante lo malo, porque toditos, quiero decirles, todos nos vamos a enfrentar ante lo malo, toditos. La buena pregunta es, ¿cuál es su reacción ante lo malo? Ahí usted puede ver, usted puede medir si está creciendo espiritualmente o no. Cuando usted tiene poder de Dios en su vida, en decir no a lo malo, la palabra de Dios en su vida está haciendo un efecto maravilloso. Pero si usted ante lo malo es debilitado y no tiene fuerza, no tiene cómo luchar, cómo enfrentar y es vencido por lo malo, a pesar de que ha oído tanta palabra, a pesar de que ha oído tanto mensaje, déjeme decirle que usted es de aquellas personas que vienen a la iglesia o que vienen a ese lugar solo como quien dice a acuerpar nada más. Es del grupo, es del montón. Dice acerca de la experiencia del Señor Jesús, dice así, grandes multitudes le seguían, dice. Cantidad de gente le seguía, pero cuando el Señor llevaba al compromiso a los que le seguían, viene un día, dice que se paró delante de todos y les dijo, si alguien viene a mí y no aborrece padre, madre, mujer, hijos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo, dijo el Señor. Entonces viene, dura es esta palabra, dijeron. Mejor dice que muchos ya no andaban con el Señor. Dice que se echaron para atrás. Llega Pedro
y le dice al Señor: Señor, dura es esta palabra, Señor. ¿No será que les hablaste muy duro? La gente se te está yendo, Señor. La gente se te fue. Cantidades se echaron para atrás. Viene el Señor y le dice a Pedro: Pedro, y se refirió a sus discípulos, ¿quieren ir ustedes también? Váyanse. Viene Pedro consciente de lo que estaba recibiendo, de lo que había recibido de Dios. Señor, ¿a quién más iremos, Señor, si solo en ti hemos encontrado palabra que ha dado vida a nuestra alma? Le dice. Oigan eso, hermanos. Realmente, hermanos, ustedes y yo debemos de buscar lo espiritual. Debemos de enfocarnos a lo espiritual. Debemos de buscar el crecimiento de nuestra vida espiritual, el crecimiento del hombre nuevo que está en nosotros. No ser sencillamente del montón. Otra experiencia dice que un día el Señor iba con una gran multitud, dice que porque iban a la casa de un hombre principal, porque tenía una hija muy enferma, dice que le fueron a decirle al Señor: Señor, mi hija está grave, está postrada en cama, Señor, ven por favor para que pongas tu mano sobre... Voy, dijo el Señor, allá voy. Dice que allá iba la gente acompañándolo. Dice que se amontonó la gente. Yendo en el camino, una mujer iba ahí. Tan solo tocar la orilla de su manto, seré salva, dijo. Dice que como pudo, logró meterse entre la multitud, fue a tocar la orilla del manto del Señor. Viene el Señor y se detiene y dice: alguien me ha tocado, dijo el Señor. Alguien me ha tocado. Viene Pedro y le dice: Señor, ¿cómo dices tú que alguien te ha tocado si aquí todos te apretan, si aquí todos te empujamos, si aquí vamos la multitud? No, dijo el Señor. Alguien me ha tocado, porque virtud ha salido de mí, dijo el Señor. Y dice que viene aquella mujer asustada, temblando, se acercó. Fui yo, Señor, que tenía un azote por más de 12 años, he gastado todos mis bienes, todo mi dinero en médicos. Fui yo, Señor, que toqué la orilla de tu manto y he sido sanada. Viene el Señor y dijo: ¿sabe qué dijo el Señor? Mujer, tu fe te ha salvado, le dijo. ¿Por qué razón? Porque aquella mujer se acercó, no, se salió fuera del montón, buscó lo espiritual, buscó la vida, buscó su salvación. ¿Qué persigue usted al venir a la iglesia, hermano, hermana, joven? ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es tu propósito? Hay muchos que se meten a los templos porque hay un ambiente social un poquito más sano. Si esa es la visión, perdido. O tal vez porque hay otros ambientes agradables, tal vez como no se encuentran en el mundo. O tal vez porque se pueden realizar negocios. El Señor creó la iglesia con el fin de que podamos ser salvos, llegar al final. Ese es el propósito. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el propósito a la cual vienes tú a la iglesia? ¿Qué te trae? Si te trae el encontrarte con Dios, seguramente estás creciendo espiritualmente. Por eso dice, versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Oigan esto, hermanos, ¿cuál es el anhelo, el deseo de los siervos de Dios? No para que la gente se enriquezca. Eso, no es eso. Como enseñan algunos pastores, pídele al Señor, hermano, su casa, su vehículo, su modelo, pídaselo al Señor. A eso se le llama falsos profetas.
La función de los verdaderos siervos de Dios es que la iglesia crezca espiritualmente. Entonces dice, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en cuánto. O sea que aquel que está creciendo espiritualmente está esforzándose por agradar al Señor en todo. No solo en un aspecto, en todo, agradándole al Señor en todo. En lo que oyes, en lo que ves, en lo que palpas, en lo que dices, agradándole al Señor en todo, dice. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, ¿qué dice? Hace 15 días estudiamos precisamente, ustedes se recuerdan de la enseñanza que estudiamos en todos los centros de estudio bíblico, y el título de la carta era esto: tú crees que Dios es uno, bien haces. Pero dentro del contenido estaba esto: en nuestros días, a muchos creyentes que van a los templos, a las sinagogas, ni siquiera se interesan en profundizar acerca del conocimiento de Dios. Por eso es que cuánta gente no aceptan con qué facilidad que Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y lo aceptan con tanta facilidad. Pero nosotros como iglesia, vivando la fe, se ha sostenido desde un principio que Dios es uno y será uno por toda la eternidad. De que Dios ha tenido manifestaciones de muchas formas, como dice en el libro de Hebreos. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, eso sí es así. Pero Dios es uno y será uno por toda la eternidad. Y nos fundamentamos precisamente. ¿Quiénes fueron los que metieron la falsa doctrina de la Trinidad? ¿Quiénes fueron? Ahí está documentado hasta con fechas y todo eso. Para que la iglesia tenga conocimiento de Dios. Si ese es el propósito. Para que la iglesia no ande así a tientas. Para que la iglesia esté convencido, esté seguro de lo que ha creído. Para que seáis, ¿qué dice ahí? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo, ¿qué dice? Oigan esto, creciendo en el conocimiento de Dios. La iglesia debe de crecer en el conocimiento del Señor. Usted debe de crecer, debe de interesarse en leer la palabra, como dijo el Señor Jesucristo un día, le dijo así a sus discípulos, y esas palabras van para nosotros también para el día de hoy, que dice: escudriñad las Escrituras, porque ahí están las palabras para la vida eterna. Otro versículo, 1 Corintios capítulo 15. Versículo 58. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice: así que, hermanos míos amados, estad, ¿cómo dice? Firmes. ¿Y qué más? ¿Qué quiere decir? Me voy a detener. Dice que la iglesia debe de estar pero firme, como quien dice, bien seguro, bien estable, bien convencido. Así que, hermanos míos, estad firmes. ¿Y qué dice? Aquella persona que permanece, que es fiel, es constante, pero aquel que no se esfuerza por su crecimiento espiritual se vuelve inconstante. Así pasa algunas veces. Aquí aparecen algunas veces personas que aparecen después de un año, a veces 2 años. Aparecen dando testimonio, diciendo cuántas cosas. De repente uno los vuelve otra vez. Sí,
se desaparecen otra vez. Y vuelven a aparecer otra vez cada cierto tiempo. Y vienen hablando cosas otra vez. Son de aquellas personas que son inconstantes. ¿Cómo va a crecer alguien así? Dice que nosotros debemos, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo, ¿qué dice? Oye, ¿cuándo? Siempre, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano, dice. Oigan eso, hermanos. La iglesia debe de crecer en la obra del Señor siempre. Aquí no vale lo que alguien dijo un día. Si yo antes viera que cómo evangelizaba yo antes. Yo recuerdo que cuando yo salía, aquel que crece espiritualmente, está siempre constante, creciendo en la obra del Señor. ¿Cómo va a crecer usted espiritualmente? ¿Cómo va a crecer su sabiduría? Pues en el terreno de los hechos. Seguro. Cuando alguna persona por ahí le lance una pregunta donde usted tiene que doblar rodillas o suplicarle a Dios, Señor, dame la mejor respuesta para darle a esta persona, su sabiduría va creciendo. Seguro. Su inteligencia en las cosas de Dios va creciendo, seguro. Otro versículo, Efesios, capítulo 4. Oigan, ¿cuál es el propósito, la intención de Dios al levantar siervos, apóstoles, profetas? Dice en el versículo 11. Y Él mismo, o sea, se está refiriendo a Dios, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito de Dios para que levante profetas? ¿Para que levante pastores? ¿Para que levante evangelistas? ¿Para que levante apóstoles? Si la intención no es... ¿Cómo ha cambiado el término en nuestros días? El término original de ser uno siervo de Dios es aquel que sirve, pero ahora ha cambiado. Ser uno siervo de Dios es como quien dice ser una persona. Así me decía precisamente un hermano. Aquí en este país donde yo estoy, los pastores son como los diputados, sentados en una oficina, en una butaca, en un escritorio, donde hay que pedirle cita para poder hablar con ellos. Son personas intocables, son personas que no puede uno llegar fácilmente. En el pensamiento de Dios, cuando Dios pensó en levantar siervos, es precisamente para trabajar con los hombres, con hombres y mujeres que van a poder llegar al cielo. Hoy en nuestro día, ¿cuántos pastores no se han hecho ricos a costas de las ofrendas del pueblo? Sí, eso se ve por todos lados. Se han hecho pero ricos y millonarios a costas de las ofrendas del pueblo. Gracias a Dios la iglesia Avivando la Fe ha tenido una característica desde sus orígenes, desde su inicio. Es de que todos los siervos de Dios que vienen, que están aquí con ustedes hoy, todos costean su viaje. Toditos. Toditos. De igual manera, cuando nosotros vamos, costeamos nuestros viajes para poder llegar con los hermanos. Esa es una característica
que ha tenido la iglesia de Dios. Bendito sea Dios por eso. Eso creo que ha identificado a la iglesia. Recuerdo que en una oportunidad había un hombre que empezó a venir a los estudios, un pastor de una iglesia empezó a venir a los estudios de obreros. Después de 3 estudios, dijo, y bueno, ¿y en qué momento nos van a dar nuestros gastos, nos van a dar nuestros viáticos para estos viajes que estamos haciendo? Viene el hermano y le dijo, no, aquí todos ponemos, aquí todos costeamos nuestros viajes. No, si es así sí o no. Yo mejor me retiro, dijo. Siguiente estudio de obreros lo llamaron. Vamos, hermano. No, fíjese que tengo algo que hacer mejor para la próxima. Llegó el otro estudio de obreros. Vamos, hermano. No, fíjese que mejor para la próxima y para la próxima y para la próxima. Pero el problema era precisamente, él esperaba que se le pagara. Bendito sea Dios, que eso ha caracterizado a la iglesia, avivando la fe, que todos los siervos de Dios trabajan y trabajamos. Todos. Como se ha explicado otras veces, lo que cuesta se valora. Por eso, hermanos, de que cuando nosotros vamos a las iglesias filiales, valoramos la estadía con los hermanos porque nos ha costado. También cuando ellos vienen acá, también les ha costado. Bendito sea Dios por eso. La iglesia seguirá así, en esa calidad. Entonces, pero al contrario, en nuestros días, ¿cuántos líderes, cuántos pastores no se han hecho ricos, millonarios, a costa de las ofrendas de los demás? Eso no es de Dios. Entonces dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice. Hasta que, ¿qué dice? Todos, o sea, esa es la visión, ese es el propósito de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. ¿Qué dice? Oigan eso. ¿Con quién debe de compararse usted? ¿Con quién debo de compararme yo? Con Cristo Jesús. Cuando usted se enfrenta ante un problema difícil en la vida, compárese. Su reacción, su respuesta, todo lo que es usted, lo que se manifiesta en usted, compárelo. ¿Será que Cristo así actuaría como usted está actuando? Ahí usted puede precisamente medirse. Ahí puede usted medirse. Compárese, porque en las Escrituras está lleno, está el conocimiento, pero ampliamente para que uno pueda medirse. Cuando usted se enfrente ante una cuestión bien difícil, bien complicada, ¿cuáles son sus reacciones? ¿Es lo que pide Cristo o no? Si no, para eso tenemos que crecer espiritualmente. Para eso el Señor nos invita a que crezcamos espiritualmente, hasta que todos, dice, que todos, ¿qué quiere decir eso? Todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando en esta noche, hasta que todos lleguemos a la medida, a la plenitud, a la estatura de Cristo. Hasta que todos. La buena pregunta es, ¿la fe que usted tiene va creciendo o va menguando? ¿El temor que usted tiene a Dios va creciendo o va menguando? ¿La reverencia que usted le tiene a Dios va creciendo o va menguando? ¿La devoción que usted tiene, que usted debe de tener por las cosas de Dios, va creciendo o no? Ahora se puede darse algunos
sus gustitos, sus lujos por ahí. No, yo no creo que esto sea tan malo. Porque así pasa algunas veces. Yo me he dado cuenta cuando algunas veces llamamos a alguien en la iglesia para exhortarlo, palabras se enojan así. Uno dice, en lugar de estar agradecido porque la intención es ayudarlo que crezca espiritualmente, pero uno dice, de repente uno los mira pero molesto, ya no le quieren hablar a uno. Uno dice, bueno, saber qué intención tendrá al estar en la iglesia, saber cuál será su visión, pero ¿está creciendo espiritualmente o se ha quedado estancado? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Oigan eso. Dice que no debemos de ser niños fluctuantes, como quien dice, inseguros. ¿Cuántos creyentes no viven, o esa es su experiencia, inseguros? Llevan una vida inseguro. Usted en Dios y en su palabra debe estar bien seguro y convencido. Bien seguro. Pasos firmes para adelante, siempre al lado del Señor. Y dice, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en algunas cosas. Dice que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Qué quiere decir eso? El amor que usted tuvo por Dios hace 10 años, si fue hace 10 años su conversión, o hace 15 años, o hace un año. El amor que usted tuvo por Dios, ese amor debe de crecer. Esa entrega que usted tuvo por Dios hace cuántos años, eso debe de crecer en su vida. Esa renuncia por las cosas temporales, por las cosas de esta vida, eso debe de seguir para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Entonces dice, sino que siguiendo a la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba, ¿qué dice? Para ir edificándose en amor. Dios espera ver que cada uno de nosotros vayamos creciendo en lo espiritual. Crezcamos. Desee con anhelos esa palabra, esa leche espiritual no adulterada. Crezca, hermano, para que crezcamos para salvación, no detenernos, no quedar uno en stand-by, ni para adelante ni para atrás. Lo más probable es cuando alguien se queda en stand-by, lo más probable es que de repente se pega el regresón. Pero cuando alguien va para adelante, seguro va para adelante y no se detiene. ¿Y cómo le hace? ¿Y cómo le hace que en medio de la adversidad de la prueba siempre va para adelante? Ni modo, se está alimentándose de la leche espiritual no adulterada. Vamos a terminar, vamos a orar en esta noche. Vamos a inclinar nuestros rostros. La buena pregunta es eso, ¿estás creciendo espiritualmente? ¿Está creciendo tu fe? Hay un principio en las Escrituras que dice así: al que tiene, se le dará más, dice. Y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Qué delicado. Si Dios te ha dado amor, Dios te ha dado entrega, Dios te ha dado
tanto, pues busca crecer y seguir trabajando por lo que Dios te ha dado. Tenemos que crecer, seguir creciendo espiritualmente, ser más sólidos, ser más firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Tienes que buscar el crecimiento de tu vida espiritual. Eso es lo que tenemos que hacer, no detenernos, ser más fuertes en el Señor cada día.